Adamari López, destacada figura en el mundo del entretenimiento hispano, ha sorprendido recientemente a su audiencia con un episodio provocador en su canal de YouTube. En este nuevo contenido, ella desafía abiertamente el consejo convencional de casarse con un doctor, una recomendación arraigada en muchas culturas como sinónimo de seguridad económica y estabilidad matrimonial. El video, titulado Los peores consejos que recibimos y cómo salimos adelante, es una plataforma donde Adamari comparte su visión crítica hacia los consejos que considera obsoletos y limitantes. Al revisitar el consejo específico de casarse por conveniencia, Adamari revela cómo eligió seguir un camino que reflejara sus valores personales y deseos auténticos. Durante la discusión, recuerda haber sido aconsejada repetidamente durante su juventud para asegurar un futuro estable mediante el matrimonio con un profesional médico. Sin embargo, en el video cuestiona la actualidad de este consejo y lo pone en tela de juicio frente a los ideales modernos de independencia y realización personal. Cásate con un doctor, le sugerían, un eco de generaciones pasadas donde la estabilidad era frecuentemente priorizada sobre la compatibilidad emocional. En su relato, López explica su decisión consciente de no seguir este camino tradicional, optando en cambio por buscar relaciones que fueran verdaderamente significativas y enriquecedoras. Adamari subraya que aunque comprende las buenas intenciones detrás de tales recomendaciones, su elección se basó en la búsqueda de un amor genuino y una pareja con quien realmente resonara, más allá de las consideraciones económicas o de estatus social. A lo largo del video, Adamari no solo comparte su decisión personal, sino que también reflexiona sobre cómo esta elección ha impactado su vida, tanto personal como profesionalmente. Resalta cómo la autenticidad en sus decisiones amorosas ha sido fundamental para su felicidad y bienestar general. Además, utiliza su plataforma para fomentar un diálogo más amplio sobre la importancia de la autonomía en las decisiones amorosas, desafiando a sus espectadores a no dejarse limitar por las expectativas sociales tradicionales y a buscar relaciones que realmente satisfagan sus necesidades personales y emocionales. Con una sonrisa menciona: gracias a Dios no le hice caso, haciendo énfasis en que, aunque su elección fue menos convencional, ha resultado ser genuina y profundamente satisfactoria, basada en sus deseos personales y no en un molde preestablecido. Su historia personal se presenta como un claro ejemplo de cómo las decisiones autónomas pueden desafiar normas y expectativas convencionales, ofreciendo un modelo alternativo para otras mujeres que enfrentan decisiones similares en sus vidas amorosas. Este segmento ha resonado de manera significativa entre sus seguidores, generando una discusión extensa en los comentarios del video. Muchos espectadores han compartido sus propias experiencias y reflexiones sobre el consejo matrimonial tradicional, expresando cómo tales consejos han influido en sus propias decisiones. El episodio también invita a los espectadores a reflexionar sobre la importancia de la independencia y la autoafirmación en la toma de decisiones cruciales, más allá del matrimonio y las relaciones amorosas, subrayando la relevancia de seguir una trayectoria personal auténtica y autodirigida. La elección de Adamari se presenta no solo como una desviación de la norma, sino como un acto de valentía y autenticidad, aspectos que ella valora enormemente en su vida personal y como figura pública. A través de su experiencia personal, busca empoderar a sus espectadores, animándolos a pensar críticamente sobre los consejos recibidos y a elegir caminos que resuenen más auténticamente con sus valores personales y deseos íntimos. El impacto de su mensaje es evidente en la comunidad online, donde muchos espectadores se han sentido inspirados para compartir sus propias historias de decisiones no convencionales y las lecciones aprendidas en el proceso, destacando la importancia de la autenticidad y la individualidad en las decisiones de vida. Al concluir el video, Adamari reitera la importancia de la autoexploración y el conocimiento personal como fundamentos para tomar decisiones que reflejen quién es uno realmente y lo que uno desea en la vida, instando a sus espectadores a perseguir lo que verdaderamente resuena con sus propios corazones y vidas.
Este enfoque no solo desafía el concepto tradicional, sino que también propone una nueva forma de pensar sobre el matrimonio y las relaciones, más alineada con las actitudes contemporáneas hacia la autonomía personal y la autorrealización. El episodio es un llamado a reevaluar cómo los consejos tradicionales, especialmente aquellos relacionados con el matrimonio, pueden estar desfasados y no necesariamente en sintonía con las aspiraciones individuales de las mujeres hoy en día, promoviendo un debate sobre la relevancia de estos consejos en el contexto actual. Al compartir su experiencia, Adamari no solo ofrece una alternativa al consejo tradicional, sino que también proporciona un espacio para que otros compartan y validen sus propias experiencias y elecciones, creando una comunidad de apoyo y entendimiento mutuo. Este episodio destaca cómo, a pesar de las buenas intenciones detrás de ciertos consejos, es crucial considerar cómo estos pueden influir en la autonomía y satisfacción personal a largo plazo, especialmente en una era donde las expectativas y roles de género están siendo constantemente reevaluados y desafiados. La resonancia del mensaje de Adamari entre sus seguidores es un testimonio de un cambio más amplio en la percepción social sobre las decisiones relacionadas con el matrimonio y las relaciones, reflejando un movimiento hacia una mayor individualización y autenticidad en las relaciones personales. Al rechazar el consejo de casarse por conveniencia económica o estatus, Adamari subraya la importancia de las conexiones emocionales y personales como base para las relaciones duraderas, desafiando la noción de que el matrimonio debe ser una transacción o un medio para obtener seguridad económica. Su decisión también refleja un cambio cultural más amplio, donde cada vez más personas optan por valorar la individualidad y la autenticidad sobre las convenciones sociales tradicionales, buscando relaciones que sean verdaderamente enriquecedoras y basadas en el respeto mutuo y el amor genuino. Adamari López utiliza su plataforma para abordar temas que no solo son personales, sino que también tienen un amplio alcance social, haciendo eco en las vidas de muchos de sus espectadores y provocando una reflexión profunda sobre los valores y expectativas que guían nuestras decisiones más íntimas. El episodio ofrece una perspectiva fresca y relevante sobre cómo los consejos matrimoniales pueden estar cargados de prejuicios y expectativas anticuadas que no necesariamente se alinean con los valores modernos, desafiando a los espectadores a reconsiderar lo que han sido enseñados a esperar del matrimonio y las relaciones. A través de su narrativa, Adamari anima a sus espectadores a cuestionar y redefinir lo que significa tomar decisiones amorosas en un contexto contemporáneo, abogando por una mayor libertad y autonomía en cómo las personas eligen formar y mantener sus relaciones personales.